Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra después de este saludo, ¿verdad? Y les voy a pedir a que abran su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. No, bueno, sí, capítulo 1, versículos 2, 1, 2 y 3. Para poder, hermanos, hablar un poco, porque esta palabra es extensa, es profunda, casi no, ¿verdad? Digamos que el tiempo es bien corto para poder explicar todo lo que estos 3, 4 versículos, me parece que vamos a leer el 4 también. Dice ahí la palabra, hermanos, y la palabra se lee glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4. Dice así la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos al Señor. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa mañana, te damos las gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, oh Dios, muchas cosas. Y en este párrafo que hemos leído, en este trozo de la Biblia, encontramos cosas hermosas, cosas bellas, cosas que, oh Dios, nos asegura tu palabra que hemos recibido, que hemos obtenido de ti. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, abre todo nuestro entendimiento, oh Dios, para poder comprender, para poder, oh Dios, recibir tu palabra. Permíteme, oh Dios, ser usado por tu Santo Espíritu. Usa mi lengua, usa mi boca, usa mi mente, usa todos mis pensamientos, para que tu iglesia y yo seamos edificados en tu palabra. Amén. Bueno, leímos ya su palabra, una palabra preciosa. Me llama la atención, hermanos, este saludo del apóstol Pedro. Mire cómo dice ahí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cuántos son siervos en esta mañana? Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el que no vino para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, dijo eso también en la parábola de la vid verdadera. Él dijo: todo pámpano que no lleva fruto, no sirve, se corta y lo echan al fuego. Bueno, yo creo que todos los cristianos estamos aquí porque queremos servir al Señor. Debemos, hermanos, de procurar servir a Dios, pero el servicio a Dios
es un servicio horizontal. Es decir, servimos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a nuestros hermanos, ¿verdad? No podemos decir, ay, yo sirvo a Dios. Yo soy un fiel siervo del Señor, pero no sirve a sus hermanos. No podemos, ¿verdad? Estamos contradiciendo ahí la verdad. Bueno, y sigue diciendo acá la palabra, ¿verdad? Dice, a los que habéis alcanzado. Diga conmigo, alcanzado. Porque esta palabra es bien clave. Por la justicia de nuestro Señor, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Oiga, el apóstol Pedro, un líder de la primera iglesia, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre que estuvo al lado del Señor, que en cierta manera, ¿verdad? Él defendía y defendió la obra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con su vida. Dice acá que nosotros hemos recibido una fe igualmente preciosa que la de ellos. ¿No se les hace que es una gran humildad del apóstol Pedro? Que él comparta ese pensamiento, esa idea, esa opinión, que todos nosotros tenemos la misma fe que ellos también tuvieron. Aunque nosotros, ¿verdad?, pasemos por este mundo quizás inadvertidos, ¿verdad?, sin ser señalados, sin ser escogidos por algunas personas, sin embargo tenemos la misma fe que ellos. Porque aquí el apóstol así lo dice. Una fe igualmente preciosa, preciosa que la nuestra. ¿Es preciosa su fe? Qué bueno, hermano, que el Señor nos ha dado fe. Y esta fe puede crecer, esta fe puede aumentar, esta fe puede crecer a un nivel muy grande si nosotros así lo queremos. Los discípulos en cierta ocasión le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Pero Él no se las aumentó así. No, la fe, dice la Biblia, que es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, hermanos, se crece cuando nosotros le damos oportunidad a la palabra que opere en nuestras vidas. Cuando nosotros obedientemente nos sometemos a sus mandamientos, nos sometemos a su palabra, entonces ella hace crecer nuestra fe. Gloria a Dios. Y luego el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Conocimiento. Diga conocimiento. ¿Sabe por qué le pido que repita algunas palabras? No es que esté copiando, hermano, ¿verdad? Lo que algunos, ¿verdad?, siempre están haciendo. Pero cuando uno repite o escribe una frase, una palabra, es más fácil que se le quede. Es más fácil que lo recuerde, es más fácil recordarlo. Que cuando estamos, ¿verdad?, distraídos, cuando usted repite, se enfoca en lo que está diciendo, ¿verdad? Y aquí dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, para entrar en el mensaje, ¿verdad?, en el tema de esta mañana, es que quiero hacer énfasis en esa palabra.
La grandeza del conocimiento de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Es un pequeño pensamiento, pero vamos a procurar, hermanos, darle cuerpo, darle vida a esto que ya tenemos aquí escrito. Conocimiento. ¿Cuántos tienen conocimiento? Fíjense que el Señor cuando estaba orando en San Juan 17, Él dijo: Padre, te agradezco. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te agradezco o te alabo por lo que has hecho. Has escondido de los sabios y entendidos estos misterios y se las has revelado a estos pequeñitos, a estos pequeños. Hablando de niños, hablando de gente, ¿verdad?, sin entendimiento, sin conocimiento, sin letras. El Señor reveló sus misterios, sus grandes propósitos, sus grandes verdades a gente que no era sabia, que no era entendida, que no era estudiada, gente común, gente del vulgo, como dicen algunos, ¿verdad? Gente que no tenía grandes estudios académicos. Sin embargo, ellos recibieron la revelación. Igual que nosotros. Si usted habla con alguien que tiene conocimiento, que tiene entendimiento, que es sabio, que ha cursado diferentes, ¿verdad?, estudios universitarios, y usted le pregunta, va a encontrar, pero que no es un cristiano, que no está obedeciendo la palabra, usted va a encontrar que no sabe nada. Es más, en las universidades, colegios, se enseña cosas que son totalmente absurdas, como lo es la evolución, que venimos del mono, que ellos tienen un abuelito, una abuelita que es un chango, pero nosotros no. Nosotros estamos completamente seguros de que Dios nos hizo. ¿Cuántos creen que Dios nos hizo? Y que no venimos del mono. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito sea Dios. Esas son revelaciones, ese es conocimiento. Es algo tremendo, hermanos. La grandeza del conocimiento de Dios. Hay un conocimiento natural, humano, del que les hablaba. Ese se aprende en los libros seculares, en las universidades, en los colegios. Se aprende mucho de eso, pero no se aprende de cómo agradar al ser que ha creado el universo, que ha creado todas las cosas, que ha creado el mundo, que ha creado todo, y que ese universo revela la gloria de Dios, revela, hermanos, la majestad del Creador, revela todo, hermanos, cómo es Dios, cómo, por supuesto que no podemos, ¿verdad?, explicar todo lo que es Dios. Sin embargo, es suficiente para entender, pero el razonamiento humano, natural, no comprende a Dios. Miren lo que dice en Jeremías, encontramos un versículo muy hermoso ahí. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a leer esos versículos. A ver si lo tengo por acá. Creo que sí.
Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Fíjese que los sabios, los ricos, los valientes, ellos se alaban en eso, ¿verdad? Y ellos se sienten orgullosos, se sienten vanagloriosos. Sin embargo, aquí la palabra dice, si el hombre se alaba, debe de alabarse en esto. En esto debe de alabarse. ¿En qué? En conocer a Dios, en entender a Jehová, en aprender de su palabra, en conocer sus misterios. En eso debe de, ¿verdad?, hacer énfasis. Pero ¿qué hallamos nosotros? ¿Qué hallamos nosotros? Hallamos gente muy orgullosa, muy inflada, muy prepotente, soberbio, que pretende, hermanos, saberlo todo, pero que ignora todo lo de Dios. Ignora todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Es tremendo, hermanos. Por eso les decía la oración de Jesús, ¿verdad? Que había escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las ha revelado a estos pequeños. Mire qué grande es el conocimiento de Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Gracias a Dios, hermanos, que entendemos nosotros que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios, un todopoderoso que está en control de todo, y que todo lo que pasa en este mundo, Dios lo sabe, Dios está en control, que nunca tomará por sorpresa lo que el hombre haga, lo que suceda en este mundo. Nunca, hermanos, lo sorprenderá a Él, porque Él sabe el pasado, Él conoce el presente y conoce el futuro. Todo lo conoce. Él es un Dios todopoderoso. Es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es santo, perfecto. Ese es nuestro Dios. Todo hombre tiene un conocimiento imperfecto y parcial de Dios. ¿Por qué razón el hombre tiene este conocimiento de Dios imperfecto y parcial? Bueno, hay una razón, hay un motivo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y en lo más íntimo de su corazón, en lo más profundo de su alma, de su corazón, de su ser interior, hay algo innato que él quiere hacer, pero que no entiende, que no puede comprender. Pero por muy lejano que viva de la sociedad, por muy aislado que esté en este mundo, él va a entender que hay un ser supremo, que hay un ser que él debe de adorar, que él debe de buscar, que él debe de servir. Y por eso es que, hermanos, todas las generaciones han hecho una clase de Dios, ya sea de madera, de piedra, de un árbol, de las estrellas, del sol, de la luna. Siempre han buscado adorar a algo o a alguien.
Y de hecho, hasta el más ateo, él en su profundo, ¿verdad? En su profunda intimidad, él sabe que hay un ser glorioso al cual debe de adorar. Pero ¿saben una cosa? El ser humano es arrogante porque el enemigo vino y cambió esa imagen. Bueno, no la terminó completamente de destruir. Sin embargo, hay rasgos de esa imagen y semejanza, porque el ser humano, a pesar del pecado, a pesar de la maldad que lo rodea, sin embargo, es un ser espiritual. Yo nunca vi triste a un conejo, a un perro, por haber dañado a otro animal. Yo nunca vi triste y molesto, ¿verdad? O triste o resentido. Yo nunca vi a otro animal por haberse peleado con otro animal. O por haber hecho algo que no estaba correcto. Sin embargo, el ser humano es el único ser que tiene conciencia, que tiene algo que le dice cuando hace bien o cuando hace mal. Claro que algunos tienen la conciencia cauterizada, pero la mayoría, la inmensa mayoría, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí empieza, hermanos, a sentirse culpable, a sentir culpabilidad. Y empieza a querer, hermanos, arreglar esa situación con Dios. Y es donde empieza a buscar a Dios, aunque la busca por lugares equivocados o en lugares equivocados. Porque no ha conocido, no tiene el conocimiento real de Dios. Bendito sea el Señor. Hallamos entonces que este conocimiento imperfecto y parcial de Dios los lleva a cometer otro pecado, y es el pecado de la idolatría, el pecado de hacerse otro Dios, de buscar un Dios, pero que no es el Dios verdadero. Amén. Sí, hermanos, y algunos lo hacen, ¿verdad?, en una forma ignorante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba en Atenas? Dice que él visitó esa ciudad y acercándose a un lugar que se llamaba el Areópago, donde se reunían los filósofos, los científicos, los más pensantes de aquel momento, dice que él observó todo lo que había en ese lugar. Y fíjense, encontró ahí un altar que decía al Dios no conocido. Imagínense las imágenes, imagínense los dioses que ellos se habían formado y a cada uno de ellos les había hecho un altar. Y hasta a ese Dios no conocido le habían ellos hecho un altar para adorarlo. Decía, por si existe un Dios que no conocemos, por si existe otro Dios allá donde todavía no hemos ido, allí, bueno, entonces le haremos un altar. Y Pablo dice, pues ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les anuncio. Pablo conocía ese Dios. Pablo conoció a su Dios, al Señor Jesús, a Jehová de los ejércitos, al creador del universo, al que nos ha, hermanos, hecho, nos ha redimido, nos ha salvado. Bendito sea Dios. Este Dios es el que se alaba acá en el este de Los Ángeles, en el 930 Sur Atlántida, ¿verdad? Aquí se alaba el Señor. Adoramos al Señor. Gloria a Dios por eso. Dice
Hermanos, en Salmos, vamos a leer Romanos primero. Romanos 1, 19 y 20. Vayan conmigo a esa palabra, hermanos, a ese libro glorioso. Romanos. Ahí lo tienen ustedes ya. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre, en una forma de ignorante o de ignorancia, alaba a dioses que no son dioses. Se hace ídolos. Pero hay otros que en una forma intencionada, malintencionada, diría yo, hacen esas cosas, negar a Dios. En Proverbios nosotros, o mejor dicho en Salmos 14:1, ahí encontramos un versículo de esta clase de gente. Dice ahí en Salmos capítulo 14, versículo 1, dice el Salmo, el necio, en su corazón, oiga bien esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio es el que dice eso, el soberbio, el que no quiere, el malintencionado, dice en su corazón, no hay Dios. Y este salmo es bien parecido al Salmos 53 también, donde encontramos en el versículo 1 lo mismo. Dice ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema, que la persona en su desobediencia, mal intencionado, dice eso. Pero realmente en su adentro él sabe que hay un Dios. Amén. ¿Por qué pelearse con alguien que no existe? Pero ellos siempre están peleando, los ateos están peleando, ¿verdad? Diciendo Dios no existe, Dios no existe. Y Dios es aquí y Dios es allá. Pero sin embargo ellos, ¿verdad?, no dejan de decir que Dios no existe. Si no existe, ¿para qué, verdad, ahondar o abundar en eso? Bueno, sigamos adelante. El conocimiento pleno y perfecto se halla en Dios. El conocimiento del Señor es pleno. El conocimiento del Señor es perfecto. El conocimiento que viene de la Biblia, de oír su palabra, es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que sí, hermanos. Mire lo que dice Colosenses 3:10. Vamos a Colosenses 3:10. Dice acá, y revestidos del nuevo, yo le añado aquí hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No es porque yo asista a una iglesia, no es porque yo lleve el nombre de cristiano, sino, hermano, cuando yo aplico la palabra a mi vida, es cuando Dios empieza a liberarme de esos malos paradigmas que hay en mi mente, en mi vida, y que estoy creyendo cosas que no son.
Cuando yo creo en la palabra, es que empiezo a renovarme en el ser interior, en el hombre interior, como dice acá. Y revestidos del nuevo hombre, diría yo, el cual se va renovando a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién nos renueva? Es Dios. ¿Quién nos permite, hermanos, cada día conocerle? Es su palabra. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para poder permitirle al Espíritu Santo que nos renueva? Es siendo humildes, aceptando las verdades bíblicas, aceptando su palabra, aceptando, hermanos, lo que Él nos enseña en la santa palabra de Dios, la Biblia. Gloria a Dios. El conocimiento del Señor es perfecto. Es perfecto. Gloria a Dios. Dice Colosenses 2, un poquito más atrás, 2, 3 y 9. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. No sé si los hermanos, ¿verdad?, les di esta cita. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Colosenses 2:2, ¿verdad? Y también el versículo 3 dice, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga, así es como nosotros podemos mejorar, desarrollar, crecer en el conocimiento de Dios. Aquí lo está diciendo la palabra. ¿Cómo y de qué manera nosotros podemos desarrollar el entendimiento? Cuando nosotros nos metemos a la palabra, vamos a encontrar cómo es el carácter de Dios, cómo es su sabiduría, cómo Él piensa, cómo Él obra, cómo Él siente. Cuando nosotros nos metemos a la palabra, vamos a entender todas esas cosas. Y nuestro entendimiento va a empezar a crecer. Porque como dice el versículo 2 que estábamos leyendo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas. ¿Cuánto? ¿Unas pocas? No, todas las riquezas, dice acá, de pleno entendimiento. Oiga bien eso. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Jesucristo. Hay un versículo que todos creo lo aprendimos, ¿verdad? Cuando empezamos a caminar en el Evangelio. Dice ese versículo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las únicas que dan testimonio de mí. Son las únicas. El Corán, las otras Biblias, no las menciona, no lo menciona. Pero Dios se ha dado a conocer por su palabra. Escudriñad las Escrituras. Qué lindo es el Señor. Bendito sea Dios. Luego, por último lugar, hermanos, tenemos nosotros acá un pasaje muy precioso. Dice, o una división muy buena. El conocimiento del Señor fortalece. ¿Cuántos creen que el conocimiento del Señor nos fortalece? Debemos, hermanos, de entender esta palabra. Debemos de permitirle al Espíritu Santo que nos revele esta palabra.
para que esta palabra nos fortalezca. Cuando nosotros tenemos conocimiento del Señor o estamos creciendo en el conocimiento del Señor, entendemos, hermanos, que el Señor es poderoso. Y es poderoso y está a nuestro lado, está de nuestra parte. Como dijo Moisés, si tú, oh Dios, no vas con nosotros, no iremos a ningún lado. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, cuando nosotros conocemos, entendemos al Señor, ese conocimiento nos fortalece. Pero cuando ignoramos, cuando no conocemos al Señor y que todavía, hermanos, estamos, como dice Pablo, vosotros no podéis comer vianda sólida, sino lechita. Somos un bebé, somos como bebés, que no podemos hacer nada, que necesitamos que, ¿verdad?, que todo lo hagan otros por nosotros. Pero cuando ya somos fuertes, somos adultos, somos ya personas desarrolladas, Dios, hermanos, obra y opera a través de la iglesia. Dios obra a través del cristiano. Dios obra a través de nosotros. Dios hace milagros. Dios hace maravillas. Dios hace cosas increíbles, ¿verdad? Dios opera en una forma maravillosa en su pueblo. Pero cuando le creemos. ¿Saben que la Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, debemos de creer a su palabra? No debemos de ser incrédulos. Debemos de creer a su palabra. ¿Cuántos creen a su palabra? Porque su palabra es verdadera, es fiel. ¿Y qué leíamos nosotros al principio? Mire acá este pasaje. Dice en el versículo 4 de segunda de Pedro capítulo 1. Dice ahí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí lo tiene. Por medio de las cuales, ¿qué cosas? ¿Sabe que el cristiano, cuando recibe al Señor y tiene este conocimiento, Dios pone en su ser, Dios renueva su vida, renueva su espíritu, transforma su alma y pone una cantidad de virtudes en el corazón, en la mente de ese cristiano? Como lo menciona el versículo 5 en adelante de este capítulo 1 de segunda de Pedro. Ahí menciona 8 virtudes que nosotros debemos de procurar para que el conocimiento del Señor nos fortalezca. Nosotros tenemos que hacer una parte. No tenemos, hermanos, de venir a la iglesia y esperar que Él haga todo. No, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere que nosotros actuemos, que hagamos. Que no seamos nomás, ¿verdad?, cristianos de estar en la iglesia, ¿verdad?, sentaditos, de no participar, de ser nomás espectadores, pero no hacedores. No involucrarse en nada, como dice el hermano. No, nosotros tenemos que hacer algo, hacer nuestra parte, ser proactivos, activos y proactivos. Miren lo que dice acá. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Quién es el que huye? ¿Qué se necesita hacer para huir?
Para huir se necesita hacer lo que se necesita, ¿verdad?, hacer para enfrentar, y es accionar. Si usted no quiere huir, sino que quiere enfrentar, ya sea a alguien o algún evento, alguna situación, entonces lo que tiene que hacer es accionar. Pues para huir hay que accionar también. Hay que correr. Hay que huir, hermano, no quedarse en el mismo lugar. Entonces, hay cristianos que parece que están, ¿verdad?, caminando en mantequilla de cacahuate, ¿verdad? Que se van, que se quedan, que se van, que se quedan, y ahí están. Y no se mueven, siempre están en el mismo lugar. Y le pregunta al hermano, ¿cómo está, hermano? Aquí luchando. Pero lucha en contra, ¿verdad?, de sus seres queridos, de su esposa, de sus hijos. No lucha en contra de Satanás. Y debemos de luchar contra el enemigo, contra el pecado, contra la corrupción, contra la concupiscencia. Amén. Sí, aquí dice, hermanos, que debemos huir. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero hay otros que dicen, bueno, al rato, ¿verdad?, va a haber tiempo. Pero no, el mandamiento es huir. Huir. ¿Y qué hacían estos hermanos? ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Dice que para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. Esto está en el tiempo pasado, habiendo huido. Ya huimos nosotros al aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad?, como nuestro Señor de nuestra vida. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Hay corrupción en el mundo? Oh, hermano, hoy está más claro que el agua que hay corrupción. Terrible, hermanos. Ahora estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. Si usted no se ha dado cuenta, hay que despertar. Estamos viviendo los últimos días. Cristo viene ya por su pueblo. El arrebatamiento está pronto a suceder, hermanos. Y solo falta que Cristo levante a su iglesia, a su pueblo. Y comienza la gran tribulación. Comienza el periodo más negro, más difícil de la humanidad. Está, hermanos, a punto de darse eso. Pero antes que eso se dé, la iglesia es levantada. Cristo viene por su pueblo. Cristo levanta a su pueblo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Yo me alegro por eso. Vosotros, dice acá, les decía que estas cosas que Dios nos ha dado, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando hemos venido al Señor, Él no nos ha dejado vacíos, sin armas, sin potencial, sin promesas. Dice ahí que nos ha dado grandísimas promesas, pero a la vez también nos ha dado grandes virtudes, grandes talentos, grandes cosas que ha puesto en nuestro ser. Las ha puesto ahí. Por eso es que en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Oiga eso. Toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A nuestra fe virtud. ¿Sabe que al principio decía que hemos recibido una fe igual que la de los apóstoles? Aquí lo está mencionando. Por eso a vuestra fe, a esa fe preciosa que han recibido, que hemos recibido del Señor, debemos de añadir ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal.
y al afecto fraternal, amor. Diga conmigo, amor. Qué lindo es el amor, ¿verdad? Dicen algunos, pero solo lo dicen en febrero. Después se olvidan del amor. Pero el amor no es solo en febrero. El amor es en junio, en agosto, en todo tiempo. Amén. Todos los días, gloria a Dios. Es todos los días. Mientras usted y yo, ¿verdad?, empañemos el vidrio, el espejo, o respiremos, entonces debemos de amar. Cuando ya usted no empañe el espejo, aunque se lo pongan ahí cerquita, ¿verdad?, entonces ya no necesita amar. ¿Verdad? Pero no se aflijan por eso. Falta mucho para eso. Y dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Es precioso. Por eso este último división dice, el conocimiento fortalece al cristiano. Pónganse de pie. Los quería dejar con eso. Debemos de procurar, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud. Poniendo toda diligencia. ¿Saben qué es diligencia? No es un carro que va rápido, ¿verdad? No es eso. O no es a eso que se está refiriendo la palabra. Diligencia es hacer las cosas correctamente, pero en el tiempo correcto. No solo hacerlo correcto, sino hacerlo en el tiempo correcto, porque 2 meses o antes o 2 meses después no les sirve aquello que hice. Dios les bendiga, esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Si tiene alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.